El Evangelio de hoy, de Mateo, es exactamente la continuación. Donde lo dejamos el domingo pasado, ahí mismo lo agarramos hoy. Y fíjense qué contraste, porque el domingo pasado, ¿quién dicen ustedes, quién dice la gente que soy yo? Después, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Y ahí Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y de esa contestación, pues Jesús le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y hoy empieza el Evangelio dándole a Jesús un regaño, tan pronto él lo felicitó por la contestación, pues Pedro, como casi todos nosotros nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, pues dio una contestación, no diría yo mundana, pero una contestación enfocada en lo terrenal y no enfocado en lo divino. Cuando Jesús le dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que ir a sufrir, déjeme sacar bien el texto. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Claro, la contestación de Pedro se lo lleva aparte y dice, no lo permita Dios, eso no te puede pasar a ti. Es una contestación terrena, no está enfocado en lo divino. Cristo nos está dando un mensaje hoy de discernimiento. Nosotros como seres humanos, como cristianos católicos, debemos discernir, pedir claridad a Dios cada vez que oremos, para que nos ayude a enfocarnos en lo divino y no en lo terrenal. Ahora mismo estamos en un momento de pandemia, estamos también en un momento de campañas políticas y hay muchos mensajes que no son divinos, son muchos mensajes que son terrenales. Hemos visto cómo han atacado o están muchas personas a favor del aborto, a favor de la eutanasia. Ahora parece ser que todo lo malo es bueno y todo lo que era bueno pues ahora es malo. O sea, si nosotros vemos las cosas como están sucediendo hoy en día, vemos que esas son respuestas terrenales, como lo que dijo Pedro. No lo permita Dios, jamás permitiremos que eso te suceda. O sea, debemos nosotros enfocarnos, pedir discernimiento y claridad a Dios. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y no solamente en cuanto a lo político, sino en cuanto a nuestra vida diaria, nuestra vida de fe. Porque ¿cómo reaccionamos, como lo dije el domingo pasado, cómo reaccionamos nosotros en nuestros trabajos? ¿Cómo reaccionamos nosotros, nuestros niños ahora mismo en las escuelas, o cuando había escuelas? ¿Cómo reaccionaban ellos cuando sabían que éramos cristianos? A veces se mofaban de nosotros. Le pasaba como a Jeremías en la primera lectura. Jeremías lo que estaba haciendo era denunciando los atropellos de los reyes en aquella época. Y para aclarar algo, Jeremías, el tiempo del profeta Jeremías fue aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y por él estaba anunciando a Dios, llevando la buena nueva de Dios, hasta preso estuvo. Y él dice la lectura, que él ya se estaba arrepintiendo. Es lo que le pasa a muchos santos, la aridez espiritual, que tanto que luchan y tanto que luchan, y las cosas siguen empeorando y empeorando y no se arreglan. Siempre lo que arreglaban era muy poco, pero lo que se venía encima de los santos, y en este caso de Jeremías, el profeta, eran cosas muy negativas. Y él ya estaba arrepentido, pero ¿qué dice la lectura? Que había un fuego interior en su corazón que no lo dejaba callarse y seguía anunciando el reino de Dios. Y eso mismo le ha pasado a muchos de los santos. Yo diría que a todos. Porque ¿cómo es posible que estas personas, tanto que lucharon y sufrieron y seguían luchando? Yo estoy seguro que por esto que estaba mencionando Jeremías en la primera lectura, ese fuego interno que no lo dejaba callarse. Y es lo mismo que Pablo comentó en una de las cartas, hace varias semanas lo hablamos atrás, donde Pablo también quería callarse, pero había algo interno que no le permitía quedarse callado y seguía anunciando la buena nueva. Y en la segunda lectura aquí,
Pablo le dice a los romanos, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, lo que les dije al principio de la homilía. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Hay que ser fieles, hay que ser firmes en nuestras creencias, hay que ser firmes en el mensaje de Dios. Somos cristianos, somos católicos y debemos llevar la buena nueva al mundo entero. También debemos llevar esperanza, debemos llevar el mensaje de caridad. Cuando demos un mensaje, debemos tener siempre presente que debemos ser caritativos con las personas que damos el mensaje. Estamos en un mundo donde la mayoría de las personas son muy susceptibles, que cualquier cosa que uno diga se pueden sentir mal o se pueden sentir ofendidos. Siempre llevando un mensaje de caridad, un mensaje pensando en cómo yo me sentiría si me dijeran eso a mí. O sea, siempre que vayamos a llevar un mensaje o vayamos a corregir a una persona, siempre tener la caridad, cómo yo me sentiría si alguna persona me dice lo que yo estoy pensando decirle a si me lo dice a mí, cómo yo me sentiría. Siempre teniendo en mente que la otra persona es también, al igual que yo, imagen y semejanza de Dios. Pues este mensaje del Evangelio, donde donde Jesús nos lleva al discernimiento, a no enfocarnos solamente en lo terrenal como le pasó a Pedro. Pedro cualquiera de nosotros, yo estoy seguro que hubiese dicho lo mismo si Jesús nos decía en aquella época a nosotros, el Hijo de Dios tiene que padecer, y luego de darnos una posición así de darnos las llaves de la iglesia, las llaves del reino a Pedro. O sea, claro que hubiésemos reaccionado así. Pero Jesús en ese momento reconoce la voz de Satanás cuando él estaba en el desierto. Y por eso le dice, no, aléjate de mí, Satanás, porque no está pensando como uno de nosotros. El evangelio de la semana pasada, él estaba pensando como Dios, pero en el evangelio de hoy está pensando como nosotros pensaríamos los hombres. Y ese mensaje de discernimiento, donde Jesús le dice, esta cosa tiene que suceder, en ese momento nosotros debemos tener un poquito de conciencia en el sentido de que debemos llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de reconocer quién es Dios y de acuerdo a lo que nosotros reconozcamos de Dios, hacer su voluntad. Hay muchas cosas que suceden hoy en día. Estamos todos ahora mismo con esta situación de la pandemia y mucho bombardeo a veces de nuestros vecinos, a veces de nuestros familiares, diciéndonos cosas que la iglesia aún no ha dicho. Debemos nosotros discernir quién nos está dando esos mensajes, si los mensajes vienen de Dios, vienen de la iglesia o vienen mensajes del ser humano. Enfoquémonos, como dijo Jesús, en las cosas de Dios y no en lo mundano, como dijo como dijo Pablo y como nos está diciendo el profeta Jeremías. No perdamos el geri, no perdamos la dirección, no perdamos el rumbo que nos lleva a la vida eterna, no perdamos el rumbo que nos lleva hacia Dios. Estemos pendientes, estemos claros y enfoquémonos en llevar el mensaje correcto, de quién recibimos ese mensaje y qué vamos a hacer nosotros con ese mensaje. Que el Señor les bendiga, les permita seguir enfocados, que les permita a ustedes seguir enfocados en el mensaje de Cristo, en el mensaje de la iglesia y no en mensajes ajenos.